Buenas tardes. Pues como os dije en la presentación, vamos a comenzar por el estudio de los espacios vectoriales, o también, como los íbamos a llamar, espacios lineales. Antes de comenzar, sí quiero haceros una advertencia en el sentido de que, bueno, no sé si lo había comentado ya antes o no, pero en cualquier caso, si es así, pues lo repito. Voy a tratar de evitar un poco lo que es el planteamiento riguroso matemático. Voy a enfocar estos vídeos más bien a que cojáis los conceptos esenciales y os hagáis una idea general de lo que vamos a tratar y qué sentido tiene todo esto, y sobre todo de buscar lo esencial. Como esto son matemáticas, pues en ocasiones, aunque os explique algún concepto y enfoquemos todo a que cojáis la idea esencial de ese concepto, pues las cosas aquí hay que demostrarlas y hay que ser riguroso. Entonces, por no perder tampoco ese aspecto, en algunas ocasiones lo que haré será también señalarlo, y si alguien está interesado en ir un poco más allá, pues o bien yo ya se lo resuelvo en otro momento, o incluso lo puede consultar él en cualquier libro. Pero voy a tratar de que no perdamos un poco de vista la visión general, que muchas veces es el peligro de abordar un tema como este. Entonces, dicho esto, pues lo que ocurre es que en la realidad muchos de los fenómenos que estudiamos van a tener un comportamiento lineal. Bueno, o se puede decir que va a poder ser aproximado mediante un comportamiento lineal, se va a parecer mucho. ¿Por qué interesa lo lineal? Lo lineal interesa porque es lo más sencillo de tratar. Y eso pues es bastante resoluble, lo conocemos bien, y si algo se comporta linealmente vamos a poder tratarlo y resolver muchos problemas. Cuando decimos que algo va a ser o se comporta de manera lineal, lo que quiero decir es que va a encajar dentro de esta estructura lineal que vamos a llamar estructura de espacio vectorial, o también, como os decía, espacio lineal, por esa misma razón. En esta estructura, y con independencia del fenómeno concreto que vayamos a estudiar en la realidad, con nuestras gafas de visión matemática siempre vamos a ver lo mismo. Es como ver el esqueleto del problema, el esqueleto matemático. Y ese esqueleto pues siempre va a estar formado por una serie de elementos que denominamos vectores, de los cuales ya os anticipé que son como grupos de números, en principio. También aparecerán más tarde grupos a su vez de vectores, podemos verlo así, que denominaremos matrices, pero de momento esto no es esencial. El elemento esencial son los vectores, y a partir de aquí vamos a construir todo. Junto a esos vectores siempre va a haber también en nuestro espacio vectorial, que no es nada más que la casa donde viven los vectores, un kilómetro cero, por así decirlo, un sistema de referencia que llamaremos base, y a partir del cual pues vamos a poder numerar todo este espacio, todo este mundo, y orientarnos. En particular vamos a poder identificar todos los vectores a través de unas, digamos, matrículas que les vamos a poner para saber a qué vector en concreto nos estamos refiriendo, y que tendrán un nombre que lo pondremos más adelante, aunque ya os lo puedo decir, que vamos a denominar coordenadas del vector. Claro, como la realidad evoluciona, pues estos elementos, estos habitantes de nuestro espacio, los vectores, pues se van a ir transformando y van a ir cambiando pues sus valores, se van a transformar en otros, y así pues llegaríamos al concepto que veremos después de aplicación lineal, transformación lineal, y bueno, así podría seguir, ¿vale? En cualquier caso, todo esto, sin extenderme más, que será un poco lo primero que abordemos, pues se basa en el álgebra lineal. Entonces, el primer paso va a ser identificar esos elementos con los que vamos a tratar, y sobre todo qué es lo que vamos a hacer con ellos. Una vez que los identifiquemos, sepamos un poco cómo son
y las cosas que vamos a hacer con ellos, pues habrá que establecer después ese kilómetro cero para orientarnos en este mundo, en el espacio vectorial, y saber así quién es quién o dónde está cada cosa. Y esto pues va a ser establecer un sistema de referencia, es decir, lo que vamos a llamar encontrar una base del espacio vectorial. En líneas generales, esto que os he contado pues es lo que vamos a hacer y sería como un poco la primera parte de este capítulo, el de espacio vectorial. Y básicamente lo que he hecho es adentraros en los primeros conceptos, los conceptos iniciales dentro de este mundo, ¿vale? También me he permitido aquí haceros un pequeño resumen de las cosas que vamos a ir detallando ahora cuando entremos un poco más en faena. ¿Vale? Entonces, conceptos previos, pues son los vectores, de lo que os estaba hablando antes, lo cual en la realidad pues significará varias cosas. Si acaso luego os pongo un ejemplo y vamos a ver cuáles serían esos espacios vectoriales donde los vectores o a los cuales los vectores pertenecen, cómo son los vectores de un determinado espacio vectorial. Vamos a ver entonces las operaciones con vectores, en qué consisten, siempre son las mismas. Y antes de avanzar un poquito más, pues vamos a ver qué interpretación gráfica podemos dar a los vectores y a las operaciones que hacemos con ellos. Y aquí yo creo que en un primer momento podemos parar. Ya habrá ocasión después de adentrarnos en el problema de encontrar una base, es decir, un sistema de referencia, lo que antes os decía, encontrar ese kilómetro cero de nuestro espacio vectorial, ¿vale? Esto ya es un poquito más complicado y hay que dar entrada a otra serie de cosas, otros conceptos que están debajo a su vez del de base o sistema de referencia. Pero ya llegaremos también. Cuando hayamos visto esto, pues yo creo que será un buen momento para que a lo mejor pongamos un ejemplo y a continuación pues resumamos un poco matemáticamente ya lo esencial de esta primera parte. Entonces, empezamos por qué son los vectores, ¿no? Los vectores, os decía, que son una especie de supernúmeros. Los vamos a representar como con estas letras, por ejemplo, U con una flechita arriba o una raya directamente, se sobreentiende la flecha, V, W, etc. Así vamos a representar a nuestros vectores. Y como os digo, pues son una serie de supernúmeros. Y cuando digo supernúmeros, me estoy refiriendo a una serie, a un grupo de números que están pegados. Por ejemplo, 2 y 5. Mediante esto, que va a ser un vector de R2, ahora os diré por qué, lo que estoy representando es como un nuevo número formado por dos números, el 2 y el 5. El 2 y el 5 están como pegados de alguna manera y son inseparables. La manera de escribir esto o de decir esto en matemáticas es juntándolos dentro de un paréntesis y separándolos con una coma para saber que son dos cosas distintas. Esto sería un vector de R2. Vosotros ya sabéis que R2 no es otra cosa que el plano, si lo vemos desde un punto de vista geométrico. Y que este vector 2, 5 lo podríamos interpretar en el plano como un punto, por ejemplo, 5, 2, esto de aquí sería el 2, 5. A su vez el plano, es decir, R2, está formado por todos los puntos que se puedan, que lo integran, es decir, todos estos vectores que se corresponden con un punto. Además de ver un vector de R2 como un punto del plano, también es interesante, y ahora más interesante, en estos primeros momentos, que veáis el vector 2, 5
no como este punto, que también, sino como una flecha que se inicia en el origen y que llega al punto 2, 5. Digo que es mejor verlo como flechas porque las interpretaciones de las cosas que hagamos se van a ver mejor si los veis como flechas. Si lo vemos como puntos, que ya habrá ocasión de verlos como puntos, cuando estudiemos cálculo diferencial, no se ve tan claro. Entonces ahora mismo es preferible que cuando yo os escriba algo como esto, 2, 5, lo veáis como esta flecha que os acabo de pintar. Claro, esto sería un supernúmero formado por dos números, pero también podría formar supernúmeros 2, 1, 5, formados a su vez por tres números, el 2, 1 y el 5, por ejemplo. Habrá infinitos también. Esto no es otra cosa que un punto de R3, el espacio. Vosotros sabéis que el espacio lo podéis representar mediante los tres ejes de coordenadas, el X, el Y y el Z, y que cualquier punto de este espacio, pues cualquier posición, viene dada por tres valores, como este que os acabo de poner aquí, el 2, el 1 y el 5. 1, 2, 3, 4, bueno, más o menos por aquí, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Pues esto. Bueno, no ha quedado muy bien, pero os hacéis una idea. ¿Vale? Otra flecha, o si queréis, otro punto. 2, 1 y 5. ¿Vale? Y así, pues todos los puntos o todas las flechas que integrarían este espacio, el cual es R3. Puedo seguir en esta secuencia, en este mismo razonamiento, pues puedo tener un supernúmero formado por cuatro números reales pegados, es decir, metidos dentro de un paréntesis. En esta ocasión puede ser el 0, el -1, el 2 y el 3. Los elementos de esta forma serían todos ellos vectores de un espacio formado por cuatro ejes que no podemos visualizar y que podemos llamarlo así en principio, si queréis, hiperespacio. ¿Vale? Fijaros que a partir de R3 ya no podemos representarlo gráficamente y entonces empezamos a tratar todo esto de una manera abstracta. Bueno, en general, lo que vamos a decir es que estamos en Rn, n puede ser el 2, el 3, el 4, un número natural, y que en Rn, pues lo que tengo son vectores formados A1, A2, A sub n, por n números reales pegados. ¿Vale? Os podría también decir que R2, R3, R4, en general Rn, pues no es nada más que el producto cartesiano de R por Rn veces, que no es nada más que ir a R y sacar un número cada vez hasta que peguemos todos los números. Pero eso no es tan interesante en este momento. Sí que es interesante que sepáis que esos supernúmeros a los que hacía referencia el primer día van a estar formados por bloques o grupos de números, pares, ternas, cuaternas o en general eneadas de números reales. Estos son los elementos con los cuales vamos a tratar. Y claro, surge la pregunta, ¿y entonces qué pasa con los números? ¿Ya no vamos a trabajar con ellos? Hombre, los números, de alguna manera, los números reales, están implícitos dentro de los vectores. Pero es que además, no os he querido decir nada de esto para no liaros, con los números vamos a seguir trabajando.
El número 1, el número 7, el número 4, los números reales van a seguir activos, por así decirlo. Van a vivir también dentro de nuestro espacio vectorial, allí donde viven los vectores. Lo que pasa es que digamos que no son los elementos principales ahora, tienen un papel secundario dentro del espacio vectorial. Entonces los elementos nuevos, los elementos fundamentales son los vectores, pero en realidad vamos a trabajar con todos los números reales, R, si queréis verlo gráficamente, la recta real, y luego con conjuntos de números reales, 2, 3, 5, los que se establezca, en general n números reales, y con estas dos cosas es con lo que vamos a formar nuestro espacio vectorial. Es decir, con números que llamaremos alfa, beta y así, en general, y con vectores que llamaremos U, V, W, para referirme a ellos. Y que en general, un vector de estas características, por ejemplo el U, pues va a ser n números reales pegados. Claro, surge también la cuestión, ¿y qué necesidad hay de trabajar con estos números pegados? ¿Por qué nos complicamos la vida? ¿Es que con los números reales no tenemos suficiente? Y la respuesta es no. ¿Vale? Se tiene todo en un primer momento, pues viene de la necesidad de contar. Me da igual si contar naranjas, si contar ganado, si contar metros, pero todo viene de contar. De ahí viene sumar, en el fondo agrupamos para poder contar. La resta no es nada más que contar, pero con algunos elementos podéis ver los negativos. Multiplicar no es nada más que una suma repetida, en definitiva contar, etc. Entonces, llega un momento en que para poder analizar un problema concreto de la realidad, pues necesitamos, o no es suficiente, con un solo número. Necesitamos más números y que mediante esos números, pues es con lo que conseguimos identificar, estudiar y analizar el problema en cuestión. Claro, esto dicho así, sin un ejemplo, pues es muy abstracto, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo que os va a sonar. Hay infinidad de ejemplos que os podría contar, pero para poneros uno con el cual lo entendáis, pues vamos a hacerlo práctico y vamos a hacerlo un poco que tenga relación con nuestra situación actual. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando en estos momentos si procede o no procede, por ejemplo, realizar un confinamiento en una determinada ciudad, pues no me basta con saber si el número de contagiados en un día, ni tampoco saber solamente las personas que ingresan en UCI al día, sino que necesito conocer varias cosas, varios parámetros al mismo tiempo. En definitiva, necesito un vector. Entonces podríamos construir o analizar el problema de confinar o no a una determinada ciudad mediante el estudio de vectores de este tipo. El primer componente de estos vectores, eso no lo había dicho, a cada uno de estos números que forman los vectores, ¿vale?, le vamos a llamar componentes. El primer componente podríamos poner, por ejemplo, el x1, va a ser el número de contagiados diarios. Número de contagios diarios. El segundo componente que analizaremos, junto al número de contagios diarios, podría ser, por ejemplo, el número de ingresos hospitalarios. Esto va a ser nuestro x2.
Podríamos todavía hablar de un x sub 3, que sería pues ingresos en UCI, por ejemplo. Y vamos a dejarlo aquí. Podríamos establecer más, pero podemos, por las razones que establezcamos, que nos conviene hacerlo así, establecerlo o dejarlo en 3 componentes. Y estaríamos hablando de vectores de R3. A partir de aquí, pues en un determinado día, estos 3 parámetros tomarán valores concretos y tendrán pues una serie de valores, en una ciudad unos, en otra ciudad otros. En definitiva, estamos modelizando matemáticamente pues un problema concreto bastante actual. Sobre la toma de decisiones en relación con esto, pues habría mucho que decir. Entonces, no es todavía muy pronto para hablaros de eso, pero existen métodos para tratamiento de los vectores que resuelven problemas desde un punto de vista matemático, como por ejemplo podría ser desde un punto de vista matemático si confinar o no a una ciudad. Se podría plantear el modelo matemático. Bueno, es un ejemplo un poco, digamos, aproximado para que no os quede una sensación tan abstracta de este elemento matemático, de este objeto matemático que es lo que llamamos vectores. Os podría decir además que los vectores no necesariamente tienen que ser de esta forma que os he puesto, es decir, eneadas de números reales, R2, R3, etc., sino que los vectores todavía en un plan más abstracto, pues serían en realidad objetos matemáticos que no tendrían ni que estar sujetos a esta estructura. Por ejemplo, los polinomios, las matrices, en realidad podría verlos como vectores, ¿vale? Pero eso es un poco complicar el problema de momento y yo prefiero que veáis ahora mismo los vectores como pares de números reales, ternas de números reales, cuaternas de números reales y en general eneadas de números reales. Otro ejemplo, ¿vale? Esto podría ser un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, que además también entraréis, no vais a tener más remedio que abordarlo en un momento posterior, concretamente en el segundo cuatrimestre, porque creo que vosotros tenéis matemáticas financieras. Pues cuando estudiéis matemáticas financieras, veréis, las matemáticas financieras abordan el estudio de los préstamos. Entonces, los préstamos básicamente es cambiar dinero en diferentes momentos del tiempo. Entonces, para poder establecer precios en relación a estas operaciones, en definitiva, para poder estudiar el mundo del intercambio de dinero en diferentes momentos del tiempo, el mundo de los préstamos, pues no basta con saber cuánto dinero se presta, digamos 1.000 euros, sino que es necesario saber el dinero que se presta y el tiempo que el prestatario va a tener ese dinero. Dicho de otra forma, vamos a necesitar conocer no solamente el dinero que se presta, sino en qué momento, por ejemplo, t igual a 0, el momento actual, y luego, en base al tiempo que se tenga ese dinero hasta que se devuelva, pues estableceremos un precio de una manera matemática, por ejemplo, 1.100 euros, cuando se devuelva un año después. ¿Vale? Entonces, así lo haremos cuando estudiemos matemáticas financieras o cuando estudiéis matemáticas financieras. Trabajaréis con lo que se llama capitales financieros, que son pares de valores. El primero representa euros y el segundo elemento, el segundo componente, es el momento en el cual se entrega ese dinero. Es decir, es tiempo, vencimiento de ese dinero, si queréis. A esto se le denomina capital financiero. Y como veis, no es nada más que vectores de R2. Y todo el tiempo, cuando estudiéis matemáticas financieras, estaréis manejándoos con capitales financieros. Es decir,
vectores de R2. Bueno, hay infinidad de ejemplos dentro de la realidad, en biología, en física, por supuesto, que es de donde parte todo esto, en ingeniería, en todas las áreas de la ciencia, pues los espacios vectoriales son un elemento fundamental donde encajan en esta estructura pues muchos de los problemas que allí en estas áreas se estudian. Por ejemplo, por poner así, comentarlo simplemente por encima, fijaros que en lo que es nutrición, pues se podría perfectamente pues, establecer vectores donde cada una de las componentes de esos vectores pues fuesen cada uno de los macronutrientes. Por ejemplo, X1 podría ser, digamos, proteínas. X2 podría ser hidratos de carbono. X3 podrían ser grasas o lípidos. ¿Vale? Y así, dependiendo de si queremos meter vitaminas o no, pues estaríamos en un espacio o en otro. Bueno, infinidad de ellos, como os digo. Si tenéis curiosidad, investigar un poco vosotros por vuestra cuenta. Vamos ahora a la cuestión un poco de qué es lo que se puede hacer con los vectores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues con los vectores lo que vais a hacer es lo mismo que hacíais con los números, es decir, contar. Pero claro, como no son números realmente, sino que no son estos supernúmeros de los que hablamos, pues hay que establecer una forma de contar con ellos. Entonces, la manera de sumar vectores que nosotros vamos a adoptar, en realidad podría haber más, pero digamos que la que nos interesa es esta. ¿Vale? Esta es la que es para vosotros más útil. Para vosotros, y casi siempre, es la habitual. Pero repito, podría haber otras, Pues sería simplemente esta, por poner un ejemplo. En R2, si tenéis este vector, el 2, 3 y el 4 menos 1, la manera de sumar vectores va a ser la primera componente con la primera componente, 2 más 4, 6, la segunda componente con la segunda componente, 3 menos 1, 2. Es decir, que cuando sumamos un vector y un vector, esto sí es importante, obtenemos otro vector del mismo espacio. ¿Vale? Lo que os he puesto aquí es la regla para sumar vectores. Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. ¿Vale? Parece lógico también que sea así, porque de alguna manera las primeras componentes representan lo mismo en los dos vectores. Entonces al final estamos sumando lo mismo. Pero bueno, no siempre así, ya digo. Otra operación característica que vamos a hacer con los vectores es multiplicarlos. Pero multiplicarlos, ya habrá ocasión de multiplicar vectores con vectores, pero no ahora. Multiplicar números, a los cuales llamamos escalares, no os lo había dicho, me parece, los números los llamamos también escalares, los números reales, y vamos a multiplicar, a calcular el producto de un escalar por un vector. Por ejemplo, en R2 también puedo hacer esto, calcular el producto del número del escalar 2 por el vector 1, 3. Y el resultado será, ¿cómo sumarlo dos veces? 2, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Es decir, multiplico el escalar por la primera componente y multiplico también el escalar por la segunda componente. 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Luego, aquí tenemos un número real. Aquí tenemos un vector de R2. Y cuando calculo el producto escalar de un número por un vector, obtengo un vector.
¿vale? ¿Vale? Aquí tenía antes un vector de R2, un vector de R2 y obtenía también, al sumarlos, un vector de R2. Y esto es todo lo que vamos a hacer con los vectores. No vamos a hacer más cosas. Obviamente, donde sumo dos vectores, podría estar sumando 3, 4, 5, y sería siempre con la misma regla. Primeras componentes con primeras componentes, segundas componentes con segundas componentes. Si no estoy en R2 y estoy en R3, pues tendría que hablar también de terceras componentes con terceras componentes. Esto, a su vez, lo puedo juntar en una sola operación. Junto a la operación de, vamos a ponerlo, sumar, y la operación de producto por escalar, si junto estas dos operaciones en una, que es hacer como las dos cosas, hablaré de combinación lineal de vectores. Aquí ya aparece, si os dais cuenta, el término lineal. Entonces, ¿qué es combinar linealmente vectores? Por ejemplo, seguimos en R2. Pues combinar linealmente vectores es como hacer las dos operaciones anteriores al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo coger y calcular el producto del escalar 2 por el vector menos 1, 1, escalar por vector, el resultado es un vector. Y a este vector sumarle el vector resultante de multiplicar o de calcular el producto del escalar 3 por el vector 2, 5. Aquí estoy combinando linealmente los vectores menos 1, 1 con el 2, 5. Y el resultado de combinar linealmente vectores es también un vector del mismo espacio. Es fácil de ver porque en el fondo ya sabéis que 2 por menos 1, 1 es 2 por menos 1, menos 2, 2 por 1, 2. Este es el vector resultante de hacer esta operación. El vector resultante de hacer el producto del escalar 3 por el 2, 5 es 3 por primera componente, 6, 3 por 5, 15. Y ahora lo único que me queda hacer es sumar estos dos vectores. Y cuando lo sumo, como es primera componente con primera componente, 6 menos 2, o menos 2 más 6 más 4, y 2 más 15, 17, ¿vale? Entonces, al combinar linealmente vectores, obtenemos siempre un vector, ¿vale? Os lo he hecho en R2, pero podría haberlo hecho exactamente igual en R3, ¿vale? Poneros vosotros un ejemplo en R3, en R4, en general, da igual, en Rn. Estéis en R100, en R7, donde estéis, siempre es la misma regla, siempre es la misma forma de proceder. Bueno, pues claro, cuando uno opera de esta forma, con los vectores, pasa como con los números. Si se respeta estas reglas de sumar vectores, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y así, y de calcular el escalar por un vector, como he hecho, el escalar por primera componente y luego escalar por segunda componente para formar el vector resultante, pues va a ocurrir que se verifican las mismas cosas prácticamente que pasaban con los números. ¿Eso qué quiere decir? Pues que da igual sumar el vector u con el v, que el vector resultante será el mismo si sumáis primero el v y después el u.
¿vale? Podéis poneros un ejemplo. Se cumple también la propiedad asociativa, se cumple pues que hay un vector que va a ser muy especial, el vector nulo, que obviamente no afecta cuando lo sumamos. Y si sumamos un vector al nulo, pues obtenemos el mismo vector. Si sumo el vector u con el vector nulo, pues obtengo el vector u. No afecta, por eso se llama neutro. ¿Y qué forma tendrá nuestro vector nulo? Pues bueno, podéis adivinarlo. Nuestro vector nulo va a estar formado por, si estoy en R2, por este vector, el 0, 0. ¿Vale? El vector nulo es un vector muy especial que si entendéis bien cómo funciona en todo esto, pues entenderéis bastante bien el funcionamiento de los espacios vectoriales. Bueno, pues por supuesto voy a poder sacar factor común un vector, voy a poder sacar factor común un escalar cuando tenga la misma operación, no sé, por poneros si yo tengo 2 por menos 1, 1 más 2 por 1, 3, pues puedo hacer esto. Saco factor común el 2, que va a multiplicar escalarmente al vector que salga de sumar el 1, 1 con el 1, 3. Es decir, simplemente he sacado factor común el escalar en esta operación. Bueno, pues igual también podría sacar factor común un vector. Os lo hago un poco más abstracto. Si yo tengo un numerito lambda por un vector u más un numerito mu por un vector por el mismo vector también, el vector u, pues esto da el mismo vector, ¿vale? Que si saco el factor común, saco como factor común el vector u. Es decir, sumo primero los numeritos lambda más mu y el resultado lo multiplico escalarmente por el vector u. ¿Vale? Se cumplen, pues, lo que es bastante intuitivo para vosotros, las mismas cosas que se cumplían con los números. Repito, cuando opero de esta manera. Claro, entramos ahora en un aspecto importante. ¿Qué significa gráficamente o qué implicaciones tiene geométricamente sumar de esta manera y calcular el producto de un escalar por un vector de esta manera? Pues bien, esto es importante porque os va a ayudar como a entender qué es lo que está pasando en el espacio vectorial de una manera no tan abstracta. Entonces es bastante intuitivo si lo entendéis ahora, ¿vale? Entonces fijaros que cuando yo digo que sumo el vector, voy a poneros un ejemplo, vamos a poner aquí interpretación gráfica. ¿Vale? Si yo sumo el vector menos 2, 3 con el vector 2, 2, el resultado sería el vector 0, 5, ¿vale? Pues esto es lo que está pasando. Bueno, como hemos puesto menos 2, vale, pues tenemos por una parte el vector, de hecho podemos usar hasta diferentes colores. Para el vector menos 2, 3, cada cuadradito va a representar una unidad, ¿eh? Menos 2, 3, ¿vale? Luego este sería el vector menos 2, 3. El vector 2, 2, voy a usar otro color,
pues sería este. Y el resultado nos sale que es el vector 0, 5. Voy a usar otro color. En esta ocasión, el magenta, como se llame. ¿Vale? Fijaros lo que ha pasado. Cuando uno suma de esta manera, gráficamente lo que estamos haciendo es formar el paralelogramo con los vectores que sumo. Y formar el paralelogramo, ¿qué es? Escoger y el vector naranja, colocarlo en la punta del amarillo, desplazándolo paralelamente. Es decir, pasaría a ser este, ¿vale? El naranja se ha transformado en este blanco que os he pintado, que es paralelo a él, mide lo mismo, todo igual. Y el amarillo ahora lo paso a la punta del naranja. Y entonces he formado un paralelogramo. Pues el nuevo vector suma resulta que va desde el origen a la esquina del paralelogramo. La esquina formada por el desplazamiento paralelo de los dos vectores que estoy sumando, ¿vale? Si uno el origen con la esquina contraria del paralelogramo que se ha formado, que es esta, me sale el vector rosa, que es el 0, 5, ¿vale? Eso significa en esencia sumar vectores de esta manera. Entonces, esto es bastante útil verlo porque, bueno, no os anticipo nada, porque luego os permitirá mejor entender algunas cosas que vais a ver. ¿Vale? A esto se le llama regla del paralelogramo. En esencia, os lo hago aquí de una manera más general. Si tenéis aquí un vector u y tenéis aquí un vector v, el que sea, pues el vector u más v es, a ver, me traigo paralelamente el v hasta aquí arriba, desde la punta del u, y el u me lo desplazo desde aquí. ¿Vale? Pues este sería el vector u más v. Esto en relación con la suma de vectores. ¿Qué significa el producto de escalar por vector? Este es más fácil. Cuando yo tengo el vector 1, 2 y lo multiplico o calculo su producto por el escalar 3, el vector resultante es el 3, 6. Si lo representáis, si este es el vector 1, 2, bueno, puedo hacer, bueno, vamos a ponerlo, si este es el vector 1, 2, al calcular su producto por el escalar 3, lo que hago es extenderlo 3 veces, extender su longitud. Es decir, obtener un vector que es, decimos, colineal con él o proporcional a él. Estos son términos que os tienen que ir sonando a partir de ahora. Obtener un vector colineal con él, es decir, la misma línea que él, pero cuya longitud vale 3 veces más. Si lo representáis, el 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues estaría aquí. Vamos a hacerlo en otro color. El mismo, pero triple de longitud, ¿vale? De una manera más general, pues si tenéis un vector u, al multiplicarlo por el escalar lambda, obtendréis un vector en línea con él o proporcional a él, ¿vale? Si lambda es positivo, fijaros que será hacia la derecha, en este caso. Y si lambda fuese negativo,
pues os va a salir enfocado hacia acá, hacia la izquierda. Pero siempre, en cualquier caso, un vector en línea con el inicial y proporcional a él. Negativo irá hacia izquierdas, positivo irá a derechas, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo porque va a tener luego su implicación, su efecto, y conviene que lo entendáis desde este momento. Bueno, pues ya tenemos identificado lo que son los elementos característicos de nuestro espacio en el cual nos vamos a mover. Los vectores. Hemos visto también que junto a los vectores, pues están por ahí flotando también los viejos conocidos de los números, que no los hemos abandonado. Lo que pasa es que tienen un papel menos relevante. Lo importante son los vectores. Pero en el espacio vectorial, pues hay dos tipos de elementos, en esencia, que son los escalares, los números reales, y los vectores. Con 2 componentes si estamos en R2, con 3 componentes si estamos en R3, en general con n componentes si estamos en Rn. Las maneras de operar con estos vectores son siempre las mismas. La adoptamos desde ya, sin perjuicio de que pueda haber otras, pero estas son las que nosotros escogemos. Sumamos primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente, enésima componente con enésima componente, y así. Para multiplicar un escalar por un vector, de R2, de R3, de lo que sea, pues siempre hay que multiplicar el escalar por cada una de las componentes, ¿vale? Eso es en esencia lo que hemos visto. Si juntamos las dos cosas, obtenemos la combinación lineal de vectores, que es como resumir en una sola operación la suma y el producto de escalares. Así que vemos que mediante estas operaciones jugamos con los vectores para obtener otros vectores. No nos salimos de nuestro espacio, simplemente combinamos vectores para obtener más vectores. Y nos apoyamos un poquito en los números, pero nada más. Una cosa que me estoy acordando y que no os he dicho aquí y que conviene que sepáis ya. Cuando vamos a volver aquí a este ejemplo, el de la combinación lineal de vectores. Habíamos dicho que podemos combinar linealmente los vectores -1, 1 y 2, 5 con escalares respectivamente 2 y 3 y obtenemos el vector 4, 17. Combinamos linealmente vectores y obtenemos vectores, ¿vale? Entonces, cuando hacemos esta operación, fijaros que el vector 4, 17, nuestro vector resultante, lo estamos obteniendo como combinación lineal de -1, 1 y 2, 5. La pregunta es, ¿con qué escalares? Con los escalares 2 y 3. Pues bien, a estos escalares 2 y 3 se les llama, voy a ponerlo aquí, coordenadas del vector 4, 17 en relación a los vectores -2, 2 y 2, 5, ¿vale? Este término, coordenadas, es importante. Coordenadas no son nada más que los escalares de la combinación lineal. El vector 4, 17 tiene por coordenadas 2 y 3 en relación a los vectores -1, 1 y 2, 5. ¿Y por qué digo en relación a los vectores -1, 1 y 2, 5? Porque si cambio los vectores -1, 1 y 2, 5, pues sus coordenadas serían diferentes. O incluso a lo mejor ni existen. ¿Quién sabe? ¿Vale? Por otro lado, si
yo cambio las coordenadas que he puesto aquí, 2 y 3, si cambio los escalares 2 y 3 por ejemplo, 1 y 6, ya no me saldría el vector 4 y 17, me saldría otro vector diferente, ¿vale? Igualmente, si cambio los vectores menos 1, 1 y 2, 5, aunque mantenga 2 y 3, ya no me saldría el vector 4 y 17, saldría otro diferente. Por eso digo que 2 y 3 son las coordenadas del vector 4 y 17 en relación, esto es lo importante, a los vectores menos 1, 1 y 2, 5. Si los cambio, ya no me sale el 4 y 17, sale otro, ¿vale? Entonces, esto también jugará un poquito más adelante un papel importante. Bueno, pues el siguiente concepto que vamos a ver es este. Vamos a ir aquí al inicio del esquema este que habíamos puesto. Este es el siguiente concepto, el de base, ¿vale? A ver, habíamos anticipado ya también que para poner orden en nuestro espacio vectorial, igual que si en una ciudad, pues tenemos un kilómetro cero y tenemos unas direcciones, sabemos que es el norte, sabemos que es el sur, el este, el oeste. Tenemos una referencia, un sistema de referencia a partir del cual empezamos a contar la numeración de las calles, etc. Bien, pues en nuestro espacio vectorial también necesitamos un sistema de referencia que permite identificar a todos los vectores, que sepamos dónde se encuentra cada vector, quién es quién, en definitiva. O si queréis verlo de otra manera, como ponerle una matrícula al vector para tenerle identificado. Que no me pueda equivocar de si me estoy refiriendo a algo, que no me confunda si, o mejor dicho, si por ejemplo dos vectores me están indicando lo mismo o no, o tengo que saber con toda precisión este vector significa esta cosa, este otro vector significa esta cosa, sin posibilidad de equívoco, ¿vale? De manera inequívoca. Y eso pasa por establecer un sistema de referencia en el espacio vectorial. Y nuestro sistema de referencia en el espacio vectorial solo lo vamos a poder obtener con vectores, obviamente. Va a ser una especie de vectores, un grupo de vectores privilegiados, una élite de vectores, que van a tener la propiedad de que a partir de ellos voy a obtener a todos los demás. Me van a generar a todos los demás. Y además lo van a hacer de una manera sin posibilidad de confusión. Que yo les pueda poner a cada vector su matrícula y que solo haya un vector con esa matrícula. No puede haber dos vectores con la misma matrícula, porque entonces me liaría. ¿Y cómo podemos generar o cómo podemos identificar al resto o a todos los vectores del espacio a partir de este grupo privilegiado? Pues de la única manera que jugamos con los vectores, es decir, combinándolos linealmente. Dicho de otra forma, lo que vamos a hacer es buscar un grupo de vectores a partir del cual todos los demás se obtengan mediante su combinación lineal, con unas coordenadas, es decir, con una matrícula que sea específica, diferente para cada vector. Y por supuesto, todos los vectores tienen que tener su matrícula. No me vale que haya vectores que no tengan matrícula, que no tengan coordenadas. Así que esas son las dos características generales que buscamos o que pedimos a nuestro sistema de referencia, a lo que va a ser nuestra base. Le vamos a pedir que me permita identificar mediante coordenadas de una manera única al resto de los vectores del espacio y que sea, por supuesto, lo más sencillo posible. Bueno, yo creo que para una primera clase hasta aquí está bien. Entrar en lo que es el concepto de base ya yo creo que cargaría demasiado lo que es el vídeo, no solamente en lo que se refiere a su peso, sino también en lo que se refiere a los conceptos. Entonces,
lo vamos a dejar aquí para este primer vídeo, y en el siguiente de lo que vamos a hablar es de cómo localizar, cómo buscar este sistema de referencia. Cuando lo hayamos hecho, os pondré un ejemplo donde podamos ver todo esto y resumiremos un poco lo esencial, que como ya veréis no es tanto, ¿vale? Pues aquí lo dejamos.